Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos y estrategias de encubrimiento y legitimación en discursos del Instituto Nacional de Migración sobre la transmigración por México. Mi nombre es Aaron Eduardo Torres Díaz del primero B. Introducción. Desde la década de los años 90, la migración en tránsito por México, principalmente de origen centroamericano, ha estado caracterizada por su volumen considerable en términos de población, por el predominio de la irregularidad y por ser blanco de un sinnúmero de abusos con uso de violencia, lo cual ha suscitado un amplio debate entre diversos actores sociales respecto a cómo deberían de ser las políticas del gobierno mexicano en dos aspectos fundamentales: el control de estos flujos y la protección de los migrantes. Estrategias de encubrimiento y legitimación en la materia migratoria. El análisis del discurso político se encarga de examinar las relaciones entre el comportamiento lingüístico y aquellas acciones que implican poder o su contrario, resistencia. Según estos autores, dada que el discurso puede cumplir muchas funciones, no solo las políticas, resulta útil emplear lo que denomina funciones estratégicas, una herramienta analítica para enfocarse en los fenómenos que se consideran como políticos y desechar otras funciones como las lúdicas, informativas, datos y cuestiones metodológicas. El corpus para este estudio lo constituye una compilación de 161 comunicados de prensa del INM relativos a sus actuaciones respecto a la gestión de la migración en tránsito irregular por México, publicados entre enero del 2013 y febrero del 2018. Los textos seleccionados permiten una aproximación al discurso del Instituto durante el sexenio del gobierno de Peña Nieto, periodo durante el cual la retórica de derechos humanos sobre migración en tránsito se sofistica. Estos textos estuvieron a disposición tanto de los periodistas como del público en general. Cabría esperar que toda esta información tenga un sesgo favorable al INM y que parte de ella se difunda por los medios de comunicación de masas, ya que como cualquier instituto o organismo del INM, a través de su gabinete de prensa, ejerce control sobre la información que produce y forma parte de las fuentes oficiales en las que trabaja. Omisión de las actuaciones de control migratorio. Aunque es claro que la consecución de la política de control de los flujos migratorios en tránsito por México constituye una gran parte de las actuaciones conducidas por el INM, son muy pocos los textos que abordan esta cuestión de manera explícita y los destacan como tema principal. En el conjunto 1 de comunicados de prensa se habla de las acciones de control migratorio realizadas por las autoridades y, sin embargo, por medio de diferentes mecanismos. Dichas acciones quedan oscurecidas. En este sentido, es relevante que se ha dejado de hablar de las detenciones como aseguramientos para referirse a ellas como rescates. El segundo término ofrece en principio un mayor grado de encubrimiento de las acciones de control migratorio. Prominencia de los temas de protección y defensa de los migrantes. Las estrategias desplegadas en los comunicados de prensa opera una estrategia de encubrimiento de estas actuaciones, en el sentido de que ofrece información suficiente sobre ellas, a pesar de su relevancia. Con frecuencia, cuando esta faceta de la política migratoria aparece reflejada en los textos, ocupa un lugar secundario dentro de la noticia y se presenta de manera confusa. Asimismo, hay una estrategia de legitimación, la cual consiste en destacar una visión benévola del INM sobre la supuesta protección de migrantes y que conlleva a la justificación de sus actuaciones. El combate contra el coyotaje. Los traficantes como villanos y las autoridades migratorias como héroes. Los coyotes son representados en los comunicados de la prensa
del INM como sujetos avariciosos que cobran a los migrantes fuertes sumas de dinero para transportarlos de manera que pone en peligro sus vidas e integridad física. Los estados están en contra del coyotaje e imponen fuertes sanciones contra quienes despliegan tal actividad, porque esta cuestiona el derecho soberano de los mismos a decidir a quienes dejan entrar en su territorio, que es sabido es un principio que cuenta con un gran arraigo tanto en las legislaciones nacionales como en las internacionales. Por ello, a los estados les resulta útil generar una imagen negativa de los coyotes. El cumplimiento de la ley. La alusión a las leyes y la realización de procedimientos conforme a las mismas han sido señaladas como estrategias de legitimación. Hay que tener en cuenta que la población mexicana valora muy positivamente la ley y la justicia, ya sea que desconozcan en gran medida sus derechos. Son varias las actuaciones legitimadas que señalan que se actúa en cumplimiento de la ley y con apego a esta, cumpliendo con los protocolos que marca la ley. Conclusiones. Los resultados de este trabajo no permiten afirmar ni refutar si han existido verdaderos cambios en la implementación de la política migratoria mexicana respecto a la migración extranjera en tránsito por el territorio del país para la protección y respeto a los derechos humanos de los migrantes, ni cómo estas transformaciones habrían tenido consecuencias sobre la migración en tránsito por México. Nuestro objetivo ha sido el análisis de la dimensión discursiva. Los discursos realizados por parte de las autoridades migratorias mexicanas respecto a la migración irregular y a los migrantes no deberían criminalizar la figura del migrante en un plano simbólico. Hasta aquí fue todo, gracias por su atención y digan no a los coyotes.